¿Cómo están? Permítanme presentarme, soy Julio Carreto, voy a ser su profesor durante este curso sobre la conducta del consumidor individual. En nombre del Colegio de Empresarios quiero darles la más cordial bienvenida y vamos a estar trabajando en unas cuantas sesiones, 14 me parece, sobre este tema que les acabo de comentar. Para comenzar, vamos a dar una platicadita de qué es lo que se trata el curso, cómo lo vamos a ir llevando y cuáles son los temas que tocaremos. En primer lugar, pues el curso, como les dije, está dividido en sesiones, 14 algunas, otras 16, otras 12, todo dependerá del tema o la amplitud del tema que vayamos a ver, y van a tener ustedes que hacer algunas actividades de aprendizaje para reforzar el conocimiento, se les va a ir informando, se les entregará la información en tiempo y forma, y además que tendrán que presentar un examen al final, ¿verdad? Pues para evaluar cuánto han asimilado de esto que estamos pretendiendo aprender. Entonces comenzaré por fijar el objetivo del curso. Cuando este curso termine, ustedes van a poder perfectamente conocer los factores que influyen en la conducta del consumidor y podrán tomar en cuenta el proceso de decisiones que lleva cualquier consumidor, incluyéndonos a nosotros, a la hora de hacer una compra, cualquier tipo de compra, así como también los elementos del entorno conductual para la toma adecuada de decisiones. Es decir, el ser humano constantemente está en un proceso de toma de decisiones. Cuando vamos a comprar no estamos exentos de eso. Algunas veces lo hacemos de manera prácticamente automática, no lo percibimos, pero sí hay un proceso, y en otras ocasiones, las menos, lleva un tiempo, lleva un razonamiento, y eso es lo que vamos a ver, por qué nos comportamos de una manera y por qué nos comportamos de otra, dependiendo del tipo de producto que deseamos adquirir. El objetivo específico del día de hoy será que ustedes puedan distinguir los diferentes tipos de consumidores individuales y diferenciar sus características. Vamos a empezar con el temario. El temario comienza, su tema 1 es el consumidor, que es lo que veremos el día de hoy, si no en su totalidad, parte y lo seguiremos desarrollando en otra sesión. El consumidor, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a enamorar del producto que nosotros deseamos que este consumidor adquiera? ¿Cómo es el consumidor? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su forma natural de ser? Distinguir diferentes tipos de consumidores, porque no todos somos iguales. Vamos a ver durante el curso que hay diferentes factores que van a influir, van a incidir directamente en la forma de tomar decisiones para comprar. ¿Cuál es el estilo de vida? Vemos que vamos a tener influencias internas y veremos también que tendremos influencias externas a la hora de un proceso de compra. ¿Cuáles son los valores y las aplicaciones que nosotros como consumidores y los consumidores en general tomamos en cuenta para elegir un producto? Y los modelos del comportamiento del mismo consumidor. Vamos a ver algunos problemas contextuales a la hora de tomar la decisión de compra. Veremos muy de pasadita los modelos psicológicos que afectan o que influyen en la conducta del consumidor. Veremos el conductismo, el Gestalt, el psicoanálisis y el realismo puro. Todas estas escuelas, todas estas teorías de comportamiento a la hora de comprar, pues nos influyen a nosotros y no hay una forma especial que dijéramos, esta es la escuela específica que define tal cual como es un consumidor. Cada una de las escuelas tiene características y en términos generales el consumidor se comporta de diferentes formas haciendo una mezcla de cada una de estas escuelas. Vamos a encontrar también los aspectos afectivos, cognitivos y conductuales del consumidor. En este tema vamos a ver las motivaciones, qué nos motiva a comprar, qué los motiva a ustedes a comprar, las aspiraciones. Cuando nosotros compramos cualquier objeto, estamos haciendo una evocación, buscamos una satisfacción de necesidades, veremos lo que son las necesidades. Vamos a encontrar también que tenemos percepción. En el mundo de la mercadotecnia, la percepción es realidad. Lo veremos en su momento, pero la percepción muchas veces es eso, la percepción, la idea que tenemos de algunas cosas, pero en el mundo de la mercadotecnia, la idea que tenemos de esas cosas, aunque pueda estar equivocada, para el consumidor no hay opción, lo veremos en su momento. Veremos las emociones y las sensaciones que nos produce un producto a la hora de comprarlo. Vamos a ver que también el consumidor
tiene aprendizaje y tiene memoria y la emplea a la hora de adquirir un producto. Y veremos sus actitudes de compra, sus actitudes hacia el producto, su personalidad como consumidor. En el tema número 4 vamos a ver los aspectos demográficos. Como consumidores se nos puede segmentar. Un segmento es un grupo de personas que tienen las mismas características o comparten características muy similares. Entonces vamos a ver cuáles son estas segmentaciones de tipo demográfico, en los aspectos personales, en el ciclo de vida, en la ocupación y el estilo de vida. No hay que confundir ciclo de vida con estilos de vida. Ambos van cambiando en el transcurso del tiempo. Por otra parte, en el tema 5 vamos a ver los aspectos ambientales. O sea, una cosa es lo que yo como consumidor, como ser humano, deseo adquirir, deseo comprar, y otra cosa es cómo el ambiente nos influye para hacerlo. La cultura, veremos qué es la subcultura, las ciencias, los valores, cómo influye la familia en nuestra forma o en nuestros hábitos de compra. Vamos a ver cómo es la estructura de la familia que influye en esta situación. Las clases sociales son muy importantes porque van a determinar no qué consumimos, sino el monto de lo que consumimos o la calidad de los productos que consumimos. Todos necesitamos una camisa, pero la clase social determinará qué características va a tener esa camisa para que esté al alcance de nuestro poder adquisitivo. Tendremos grupos de referencia cuando queremos imitar a ese grupo o pertenecer a ese grupo, o bien no identificarnos con ese grupo, no solamente el deseo de pertenecer, sino también de no pertenecer. Y los roles y estatus que corremos como consumidores. A veces tenemos una línea que seguimos normalmente como consumidor, pero otras veces cambia. Les repito, hay variables ambientales que van a influenciar en nuestra forma de decidir en el proceso de compra. Y finalmente veremos el proceso de decisión de compra. Como yo les decía, pues muchas veces vamos en la calle, se nos antojan unas papitas, pasamos por una tienda, la primera tienda que pasamos, nos metemos y compramos las papitas, punto. En apariencia no hubo un proceso de decisión de compra. Cuando analicemos esto veremos que sí lo hubo, pero que este fue resultado de una experiencia previa, un aprendizaje, quedó en la memoria y simplemente repetimos el fenómeno ya de manera automática, como aprender a manejar. ¿Sí? En otras ocasiones necesitamos algo que requiere un proceso de compra un poquito mayor en el sentido del razonamiento. Cuando tenemos que comprar un libro y este libro es muy costoso, entonces decidimos si lo compramos nuevo o usado, o necesitamos ponerle un programa nuevo a la computadora y decidimos que mejor lo bajamos online, ¿verdad? Que no viene completo pero que es gratuito. En fin, vamos a ver ese tipo de tomas de decisiones. La necesidad o cuestionamiento, que es lo que nos obliga a nosotros a tratar o pretender adquirir un producto. Antes de adquirir un producto, obviamente buscamos información y dependiendo del monto del producto, lo que nos va a costar a nosotros, es la búsqueda de información que hacemos. Generamos opciones, generamos alternativas de compra, seleccionamos la mejor alternativa y decidimos. Finalmente, compramos el producto, pero ¿qué creen? A veces hay una cruda después de comprar el producto. A veces hay una sensación, un sentimiento de culpa cuando lo que compramos no resultó ser lo que nosotros pensábamos o cuando le gastamos o invertimos una cantidad de dinero superior a la que estábamos dispuestos a pagar. Entonces, después del proceso de compra viene una sensación que puede ser satisfactoria o puede no serlo. Eso veremos en el tema 6 y a grandes rasgos, pues de eso se trata el curso que veremos en estas sesiones que iniciamos el día de hoy. Espero que sea interesante para ustedes. Es mucha teoría, pero vamos a procurar hacerlo pues ameno, amable, y vamos a partir de una perspectiva. Todos somos consumidores y así es más fácil aprender. A partir de yo como soy, cuando vayamos dando una explicación, entonces tratar de ver en dónde encajo, si me parezco o no me parezco, o qué tengo de este tipo, qué tengo de este otro, para entender mejor el tema. Va a ser divertido, eso espero yo. Vamos a entrar entonces con qué es un consumidor. ¿Cómo definimos a un consumidor? Bueno, pues la manera más fácil es el que consume, ¿verdad? El que consume algo. Se conoce como consumidor entonces aquella persona que consume un bien o lo utiliza, un producto, un servicio, para satisfacer una necesidad.
Para que exista un consumidor, entonces, siempre tiene que haber otro ente, otra parte, que provea lo que el consumidor necesita. O sea, es una relación entre dos partes. Una parte que utiliza, que consume, y otra parte que provee ese bien, ese servicio, y en términos generales, ese producto. A veces confundimos consumir con usar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Bueno, todo lo que utilizamos lleva un desgaste, pero el consumo, el desgaste es inmediato y además es visible. Por ejemplo, aquí tengo yo una botella, un envase de refresco. En la medida que yo lo voy tomando, me lo voy consumiendo, perdón, no es refresco, es agua. En la medida que yo lo voy consumiendo, pues voy a ver cómo el agua se va terminando. Y usualmente lo que consumo se termina pronto. Lo que uso, como este traje, como la corbata, como la camisa, tiene una durabilidad mucho mayor. Por esa razón se habla de los productos de consumo. Es aquello que se termina pronto. Compro el agua y no me va a durar meses. Vaya, a lo mejor solo alcanza para unas horas. El saco, la camisa, la corbata me durará mucho más tiempo. Es en función de este tiempo y del desgaste que visualmente vemos que diferenciamos lo que consumimos contra lo que usamos. Lo que usamos no lo comemos, no lo desgastamos, no lo vamos terminando, en el mismo sentido que lo podemos ver aquí. Entonces, vamos a diferenciar entre consumo y uso. Por eso algunas veces se dice el consumidor o el usuario. Yo no soy consumidor de computadoras, uso la computadora. Yo no soy consumidor de borradores, uso el borrador, pero el agua sí la consumo, el café, los alimentos. Y esos, en términos generales, se les llama productos de consumo masivo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver la naturaleza del consumidor. ¿Por qué consumimos? ¿Cuál es la razón que nos obliga o nos impulsa a consumir? Es muy fácil, es muy sencillo. Piensen, antes que otra cosa, yo consumo porque tengo una necesidad. Y aquí viene un problema. ¿Qué es la necesidad? Bueno, la necesidad es la carencia de algo. Si me hace falta agua, pues voy a beber agua. Si tengo frío, ¿verdad? Es porque no tengo calor, me hace falta calor y entonces tomaré una chamarra o tomaré un suéter pues, para proporcionarme calor. Necesito sentir mi cuerpo cálido. Entonces, una necesidad es la carencia de algo. Y esa carencia de algo, de manera natural, por eso se llama naturaleza del consumidor, buscamos satisfacer esa necesidad, buscamos dejar de sentir la carencia de eso, de esa cosa, de ese objeto, de ese servicio. De acuerdo con Abraham Maslow, existen diferentes tipos de necesidades. Él la dividió en 5. La necesidad fisiológica, la podemos ver en su diapositiva, las necesidades de seguridad, de pertenencia, de autoestima y de autorrealización. Vamos a ver en este momento en qué consiste cada una de ellas. Bueno, de acuerdo con la pirámide de satisfactores de Maslow, Abraham Maslow era un sociólogo que allá por los años 1950, 50 y algo, encontró que a la hora de satisfacer necesidades no podemos, decía él, satisfacer una necesidad si previamente no se ha satisfecho la necesidad anterior. ¿En qué consiste esto? Bueno, es una pirámide y la pirámide se sube por escalones. Voy a hacer un pequeño dibujo, aunque está en el pizarrón, ¿verdad? Déjenme marcar los niveles de la pirámide, perdón, está en la diapositiva, déjenme marcar en el pizarrón los niveles de esta famosa pirámide de Maslow. Entonces, la base de la pirámide me habla de las necesidades fisiológicas, normales, las que tenemos. Yo hablaba hace un momento de las necesidades de tomar o de beber agua. Entonces son necesidades fisiológicas. Ir al baño es una necesidad fisiológica. El sexo es una necesidad fisiológica. Esas necesidades fisiológicas tienen la característica de que se sienten y hay que satisfacerlas porque es necesario satisfacerlo. Si tengo hambre, tengo la necesidad de ingerir alimentos para satisfacer mi hambre. Después de las necesidades fisiológicas vienen las necesidades de seguridad, es decir, sentirme, como la palabra lo dice, seguro, que tenga yo un lugar en donde pueda dormir tranquilo, sin que nadie me moleste, sin que nadie me despierte, sin tener miedo a que me roben o me pase algo,
una necesidad de tener la ropa adecuada para el clima en el que me estoy desenvolviendo, ropa ligera para el calor, ropa más calientita para el frío, ese tipo de necesidades de seguridad. Maslow dice que no podemos pasar a satisfacer una necesidad si la necesidad previa no está plenamente satisfecha, porque nos va a causar una gran insatisfacción, aun cuando tengamos una. Imagínense que tengo casa, tengo ropa, pero no tengo dinero para comer. O sea, no importa que tenga yo esta necesidad satisfecha, el que no tenga la anterior me va a producir un grado de insatisfacción. De eso hablaba Maslow. La siguiente necesidad es una necesidad que se le llama pertenencia. O bien, yo ahí le puse amor o pertenencia. Es la necesidad de estar en contacto con la gente, de sentir el afecto de la gente. Y aquí empieza uno a encariñarse con un grupo, nos sentimos parte de algo, juega nuestro equipo favorito y nos ponemos la camiseta para identificarnos con todas aquellas personas que están en ese equipo y con los que nos sentimos nosotros identificados. Entonces es la necesidad de pertenencia. Puse amor porque en la familia pues también tenemos una necesidad de afecto. Entonces necesitamos pertenecer a esa familia, necesitamos demostrar el cariño a esa familia porque es parte de una necesidad. La siguiente necesidad es la de autoestima. Y aquí la autoestima va más allá que el amor al grupo que se le tiene aquí, o el cariño, o el afecto, o el aprecio, como le queramos llamar. Aquí va todavía más, porque no solamente la necesidad de pertenecer a un grupo, de ser parte de un grupo, de ser parte de un colectivo, sino además, también en esta necesidad existe lo que es: necesito yo recibir exactamente lo mismo que doy. Doy afecto, necesito recibir afecto. Doy amor, necesito recibir amor. Doy amistad, necesito recibir amistad. Es esta relación de autoestima, ¿verdad?, que ya va en la parte superior de la pirámide. Y finalmente tenemos la de autorrealización. Es cuando nos sentimos plenos, nos sentimos agradecidos con la vida, sentimos que hemos cubierto nuestras necesidades, todas estas, y es donde empezamos a desarrollar nuestro propio ser interno, empezamos a ver la espiritualidad del ser humano. Yo, en esta gráfica que ustedes tienen aquí en su diapositiva, hice una comparación, ya que también tendremos que tomar aspectos psicológicos, con otro personaje, uno que se llama Sigmund Freud, ¿verdad?, de estas necesidades que están aquí. Sigmund Freud habló de tres cosas. Las tres cosas que habló Sigmund Freud fue de algo que le llamó el id, que le podemos traducir como el ello. Y en su diapositiva van a ver que dice Julio Carreto, ese servidor hace otra parentesco entre lo que dice Maslow. Este es Maslow, la pirámide de Maslow, este es Freud, y Julio Carreto hace una comparación, y Julio Carreto dice, comparando a Freud y a Maslow, que el ello, según Freud, es esta parte un poquito animal, un poquito primitiva que tenemos todos nosotros, la que nos hace reaccionar por instinto, por impulso. Imagínense que van en la calle y alguien pasa y los empuja y ustedes voltean enojados, ¿no? O alguien en el carro les dice una grosería y ustedes, pero en automático, la contestan sin pensarlo. Bueno, lo que actúa en ustedes es el ello, el pequeño cavernícola que todos llevamos dentro y que a veces sale, y a veces con más frecuencia de la que nosotros quisiéramos que saliera. Entonces, tenemos que el id tiene que ver con las necesidades de seguridad y con las necesidades fisiológicas. ¿Y cuál es el parentesco que yo hago entre estas dos teorías? Bueno, el parentesco que yo hago es el siguiente. Los hombres, en estos dos niveles de la pirámide y en el id del que habla Sigmund Freud, los hombres son exactamente iguales a los animales. Aquí no nos distingue absolutamente nada de ellos. Todas nuestras reacciones son eso precisamente, reacciones. Actuamos por impulso, actuamos sin pensar, actuamos emocionalmente.
no razonamos. Simplemente, hey, tú tonto, y tú, ¿a quién me dices tonto? Y peleamos inmediatamente, ¿verdad? Entonces, este es el id que tiene parentesco, esa es una parte psicológica de comportamiento de consumo, tiene relación con la seguridad y con las necesidades fisiológicas, pero aquí los hombres y los animales tienen exactamente la misma necesidad. No hay diferencia entre unos y otros, son exactamente iguales. Luego pasamos a los siguientes dos niveles. Y en estos dos niveles, que es lo que tienen ustedes en su gráfica, en su diapositiva, Sigmund Freud a esta sección le llamó el ego. Ego, que significa yo. ¿Sí? Y en estos dos niveles de la pirámide está el hombre racional. Aquí está el ser humano emocional, el que actúa por instinto, como yo les decía, el pequeño cavernícola que llevamos dentro, algunos no es tan pequeño. Y en esta otra parte tenemos el yo, la parte consciente, la parte racional. Aquí es donde los hombres precisamente son diferentes a los animales. Aquí el hombre razona, el animal actúa por instinto toda su vida. El animal pertenece a la manada en la que nació, ahí vivió, ahí se reprodujo y ahí muere. El ser humano, si habláramos de manadas o habláramos de tribus o habláramos en comportamiento animal, el ser humano sí elige la manada en la que se quiere desarrollar, incluso deja la suya para irse a otra y formar una nueva. El animal no. Entonces, el animal no siente la pertenencia como la siente el ser humano, necesita formar parte de algo. Tiene una familia, pero además tiene su grupo de amigos y a lo mejor tiene un club deportivo al que asiste o a una iglesia. Necesita formar parte de otros grupos humanos, además del original que es la familia. Y por otro lado, la autoestima, la necesidad de dar afecto y recibir afecto. Esto los animales no lo tienen, ellos actúan por instinto. Estos dos niveles, que según Freud es el ego, el hombre consciente, yo estoy igualando este ego de Freud con los dos, el tercer y el cuarto escalón de la pirámide de Maslow, y lo estoy diferenciando de los animales. Su comportamiento del ser humano en este caso es totalmente diferente al de los animales. Pero viene el último escalón, el último eslabón, la autorrealización. Y Freud habla del superego, o sea, el superyo, el ser humano que se ha superado, que ha llegado a un nivel de espiritualidad o de capacidad tal que todas estas necesidades parecen ya no importar. Hay cosas todavía más profundas, se desarrolla su parte interior. Es emocional, como aquí, también es racional, como en esta parte, pero no abandona la esencia de ser humano que es, según este servidor, es esta parte donde los hombres, refiriéndome a seres humanos en general, ¿verdad? Los hombres son diferentes, en este inclinado, de otros hombres. Aquí hay diferencia, ¿sí? Entonces las necesidades de este nivel van a ser muy diferentes a todas las que están aquí. Mientras en una parte yo quiero logros, yo quiero casas, yo quiero riquezas, cuando se llega a este nivel, eso deja de tener importancia. Habrá otras cosas que yo necesite. A lo mejor necesito encontrarme conmigo mismo, entenderme a mí mismo, para poder entender a los demás. No hay edad. Hay jóvenes que maduran muy pronto y hay ancianos que nunca maduraron. Entonces, esa es la naturaleza del consumidor. Compramos porque necesitamos satisfacer necesidades. Satisfacemos necesidades porque sentimos que carecemos de algo. En la siguiente diapositiva, según su comportamiento, tenemos 3 tipos psicológicos de consumidor. El compulsivo, el que compra por comprar, el que ve una cosa, se le antoja y como tiene el alcance, el dinero está al alcance, el objeto está al alcance de su bolsillo, el dinero que tiene lo puede pagar perfectamente, lo compra y es una compra compulsiva, es decir, pues quiero unos chicles, aquí están. O bien, estoy en la tienda de autoservicio, veo un chocolate, la fila está larga y con el chocolate me entretengo, o tomo una revista, la hojeo, me quedo interesado en la revista y el momento que llego a la caja me la llevo. Fue una compra compulsiva, ni siquiera lo pensé, ¿sí? Sí hubo un proceso, pero fue tan rápido que ni cuenta me di como consumidor. Por otro lado, tenemos el consumidor racional, que en los bienes de consumo masivo casi no existe.
¿sí? Este consumidor racional, previo a la transacción, previo al proceso de compra, el consumidor realiza una meditación o consideración, ¿sí?, tomando en cuenta las razones, consecuencias, beneficios a los que puedas acceder a través del producto. Aquí tengo un celular. Aquí sí nos vamos a tomar tiempo a la hora de comprar. No vamos a decir, pues me da ese porque pues, es negro, o ese porque es azul y hace juego con mi ropa. No, aquí sí entra un proceso racional. Le preguntamos a otras personas que tengan celulares similares cómo les ha ido. O bien, a veces también nos dejamos influenciar por la moda. Es el celular que está de moda y está a muy buen precio y lo puedo comprar a 2 años, a 3 años, está en un paquete excepcional y entonces se pone al alcance de mis posibilidades y lo compro, pero sí hubo un proceso racional, aunque en apariencia no lo fue, me moví por moda. Y entonces tenemos el tercer comprador, el comprador impulsivo, ¿sí? Estos no realizan meditaciones previas, me voy a oír misógino, pero las mujeres son diferentes a los hombres, incluso para comprar. El ser humano, en su forma de ser para comprar, también podemos diferenciar por géneros. Hay una oferta y salen corriendo a comprar porque está en oferta, aunque no se necesiten las cosas. No quiere decir que no haya hombres que lo hacen, sí los hay, pero considerablemente son más el número de las mujeres que caen en esta tentación de comprar porque está en oferta. En los Estados Unidos tienen algo que se le llama el Viernes Negro, es su segundo o tercer viernes o primer viernes del año, donde la gente incluso hasta hace guardia fuera de las tiendas esperando unas grandes ofertas, y son ofertas pues con porcentajes muy importantes para deshacerse de todos los productos que estaban en la temporada pasada y empezar el año con productos nuevos, bajar sus inventarios, etcétera. Bueno, es una cantidad de gente espantosa la que hay en las tiendas y corren y se arrebatan y a veces compran cosas, o muchas veces, no a veces, muchas veces compran cosas que no necesitaban, pero que estaban en barata. Ese es el consumidor impulsivo. La mayor parte de los consumidores, incluyéndonos ustedes y yo, somos emocionales, o compulsivos o impulsivos. Muy pocas veces, tratándose de productos de consumo, somos racionales. También puedo usar, de acuerdo con el uso que yo le dé al producto, puede ser personal o puede ser organizacional. El consumidor personal es el que lo compra para uno mismo o para alguien de la familia, alguien a quien tenemos afecto. El consumidor organizacional va a comprar el producto porque forma parte de un proceso productivo. Este comprador es totalmente racional. La única parte emocional que tiene es su relación con el vendedor que le lleva los productos, la materia prima. ¿Por qué? Porque es la única parte racional. Si no hay empatía con ese vendedor, lo más probable es que no realice la compra con él, lo realice con otro, aunque sea de la misma marca, aunque sea de la misma especie, pero hasta ahí llega la parte la parte emocional. Si no hay empatía con ese vendedor, buscará un vendedor con el que se sienta cómodo, se sienta confiado y entonces ejecute la operación de compra. Fuera de eso, pues comienza a comprar en función de las necesidades que le dicta una fábrica o le dicta la compañía. Ese es un comprador organizacional, y es un vendedor que es mucho más emocional que el consumidor personal. La consultora TNZ Infratest diseñó una clasificación que integra 6 tipos de consumidores diferentes. Habla del consumidor llamado el protector, no está seguro de en qué va a terminar la situación y se prepara para lo peor. Disminuye el gasto y ahorra para los tiempos inciertos. Este tipo de consumidor protector está buscando ahorros, está buscando cosas que le sean útiles, que en caso de un siniestro pueda salir adelante en su vida, es temeroso en sus compras, cuida mucho el dinero. No confundir con avaricia, no es lo mismo, ¿ok? O sea, no es que no quiera gastar el dinero, sino que se toma mucho cuidado en qué lo está gastando. Luego tenemos el consumidor solidario. Este se esfuerza por mantener una actitud responsable pero pragmática, es decir, voy a comprar de una manera práctica, pero voy a ser responsable. Prefiere las soluciones prácticas y realiza recortes menores en la economía doméstica. Piensa en los demás exactamente igual que en sí mismo.
es el consumidor que está consciente de que forma parte de una sociedad y respeta y trata de cuidar en la medida de sus posibilidades esa sociedad. Por ejemplo, es aquel que compra un aparatito para levantar las heces de su perro cuando sale a la parque, cuando sale a la calle, para que las heces no queden ahí, y sale con una bolsita para que una vez que el perro ha hecho sus necesidades, ¿verdad?, no quede el producto de esas necesidades pues en la calle. Es este tipo de consumidor solidario. El experto es alguien muy selectivo, que antes de comprar pide mucha información. Y es más, no solamente la pide, la busca, necesita conocer las cosas al detalle. No tiene que ver que sea un producto de alta tecnología como puede ser una computadora o puede ser un celular, sino que constantemente está en un proceso de comparación. Si toma agua, trata de encontrarle el sabor, trata de encontrar el mejor uso de su dinero, trata de conocer por qué compró una marca y además la sabe explicar. Dice los pros y los contras del producto que está utilizando y cuál fue la razón que lo llevó a comprar ese producto. No necesariamente, hago una aclaración aquí, subrayen, no necesariamente es un comprador racional, puede ser emocional, y esa emoción lo lleva a investigar más y más y más y buscar la justificación de su compra. Fíjense que aquí es un proceso inverso. Compra y después justifica por qué lo compró, que por eso se demuestra experto, para hacer ver que hizo la mejor compra, y no es un proceso previo que después de una comparación llegó a una selección. Después tenemos el consumidor soberano. Está decidido a seguir viviendo en alto nivel, si bien se permite un lujo menos vistoso, pero con el mismo estatus de calidad. Para este tipo de consumidor, la crisis es el momento de demostrar habilidades de mando y de decisión. Siempre se ve bien, siempre busca los productos de calidad, puede no comprar mucho, pero tiene lo suficiente y hace las combinaciones adecuadas para que parezca mucho. Puede tener un departamento muy pequeñito, pero escrupulosamente arreglado, incluso hasta con lujo. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar ese estatus. En vez de tener un departamento grande que no puede amueblar, compra o renta algo que sí puede arreglar perfectamente bien. Ese tipo de consumidor se le llama consumidor soberano. No tiene para un gran carro, para un carro grandísimo, pero compra entonces la marca de lujo de un auto compacto, de un auto pequeño, para verse siempre bien. El de espíritu libre. Este consumidor se encuentra en búsqueda de todo aquello que le ayude a evitar la recesión. Está dispuesto a adaptarse en cuestiones poco dolorosas y no está dispuesto a renunciar a nada. Es más, no importa que haya crisis, si yo tengo que ir a un Starbucks todos los días a comprarme un café de 40 pesos, lo va a seguir haciendo. No le importa lo que esté pasando a su alrededor, con tal de no darse los gustos de satisfacer las necesidades a las que ha estado acostumbrado a hacer. ¿Sí? Entonces, este es el espíritu libre. Y al contrario del espíritu libre, que no importa lo que esté pasando, sigue consumiendo, sigue con sus mismos hábitos de consumo iguales, tenemos ahora el rebelde, que el rebelde se niega a situarse en una posición de víctima y opina que es ahora cuando ha llegado el momento de comprar, ya hay que aprovecharlo. Al igual que hay que aprovechar las pérdidas de los demás, es el que busca ofertas, es el que dice, es aquí donde yo soy, es en este preciso momento en donde yo voy a demostrar mi capacidad de compra, mi capacidad adquisitiva, y está buscando las ofertas para comprarse aquello que siempre ha querido, que siempre ha deseado, que siempre ha necesitado, porque ahorita está a su alcance. Entonces, su comportamiento se le llama rebelde. La Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene tipos de consumidores. Tiene los twins, niños entre 8 a 12 años que hoy ya impactan en la economía familiar, ya eligen cosas de marca, ya eligen productos que fueron hechos única y exclusivamente para ellos, ¿sí? Aspiran a ser adolescentes y disfrutar del ocio sin la vigilancia de los padres. Pongo un ejemplo clarísimo de productos para los twins y que ustedes seguramente conocen, la marca Axe de desodorantes. Cuando vemos los anuncios pensamos que son para jóvenes, ¿verdad? Jóvenes pues de entre los 17, 20 y algo de años, pero no es así. Es un producto
que va precisamente dirigido a aquellos pequeños que se quieren sentir grandes, que se quieren sentir que dominan a las mujeres. Por eso el tipo, el corte de los anuncios es en ese sector, es en ese tenor, ¿verdad? Está tratando de cumplir las necesidades, las aspiraciones que tienen los adolescentes de esa edad. Posteriormente tenemos el adultecente, una nueva generación de adultos que se niegan a crecer. Cada vez es más común ver a personas de 30 a 35 años comprando su Nintendo, su Xbox, jugando juegos de video, aunque se oye raro jugando juegos de video, ¿verdad? Pero no tengo otra manera de decirlo, con el video, con la videocasetera y estando ahí perdiendo las horas o invirtiéndolas según los quiera ver cada uno, ¿verdad? Y están jugando con sus aparatos y tienen aviones que a control remoto y compran carritos a control remoto y tienen los juguetes que no tuvieron de niños o que deseaban de niños o que les gustaban de niños, pero los siguen manteniendo esos gustos a pesar de su edad. Eso se le llama el adultecente. Psicológicamente no quiere crecer, pero ese es otro problema. Tenemos el senior de oro, el jubilado que vive una segunda adolescencia y ahora que ya está libre de todas las responsabilidades que le daba el trabajo principalmente, ¿sí?, intenta disfrutar lo que no pudo disfrutar cuando joven. Si tiene las posibilidades económicas, pues se irá de viaje, comprará la casa de sus sueños. Esto no es muy común en nuestra economía, no es muy común en nuestro país, pero en los países europeos se da. Todo aquello que no pudieron hacer de jóvenes, al terminar su ciclo de vida laboral, comienzan a vivir lo que les hubiera gustado vivir. Más adelante vamos a ver cómo es este tipo de señor de oro. Tenemos el metrosexual, ¿sí?, que identifica al hombre que le dedica mucho tiempo a su cuidado físico, mucho, quizá demasiado. Se arregla casi tanto como las mujeres, se pone sus cremitas para que no salgan las líneas de expresión, ¿verdad?, para no llamarles arrugas, se pone su crema hidratante, va a que le den masajitos, visita el spa, procura estar siempre vestido a la moda, cuida su peso, cuida su apariencia, cuida su figura, en fin, cuida hasta el último detalle del cabello, que no se vea un pelo mal peinado, sus uñas. O sea, va más allá de la higiene personal, de la limpieza personal, este famoso metrosexual. Entonces, aquí tenemos esta definición que nos da la Profeco. También tenemos, así tenemos el metro, pues también tenemos el retrosexual, ¿sí? Este término se utiliza para quien sigue el patrón de un hombre de los de antes, ¿sí?, que nada más se baña, se peina, se rasura y sale a la calle, se pone un poquito de desodorante y si usa una loción, pues no abusa. Además, no necesariamente tiene que ser la loción que está de moda, sino la que a él le ha gustado o por hábito heredó de sus padres. Tenemos a la mujer alfa. Es una mujer independiente económicamente o que gana más que su pareja y toma las principales decisiones y ejerce roles que considerábamos masculinos. Son ejecutivas, son grandes directoras, aunque en el mundo, en términos generales, si nos fijamos bien, hasta en los países más desarrollados hay pocas mujeres, muy pocas mujeres, en puestos importantes políticamente hablando, en puestos importantes ejecutivamente hablando, etcétera. Pero cada vez empiezan a surgir, empiezan a darse más y más. Tenemos por otro lado los DINK, que es literalmente las siglas en inglés de Double Income No Kids, que significa, es una pareja que tiene doble ingreso porque los dos trabajan y no tienen niños. Por eso se les llama DINKs, ¿sí? Son esas parejas sin hijos y con un doble ingreso y entonces consumen tecnología, consumen más cultura, más viajes, más paseos, más diversión, más ropa que el resto de las familias tradicionales. Hay una tendencia hoy en día a que cada vez haya más familias DINK, hombre-mujer que trabajan, parejas que trabajan, ¿verdad?, y generan los ingresos para su casa, sin importar, sin necesitar, sin desear tener niños nunca. Pero hay otros que se les llama DINKis, con una Y al final, como lo ven en su diapositiva. ¿Qué significan estos DINKis? Double Income No Kids Yet, es decir, no tienen niños en este momento, pero a diferencia de los DINKs, sí desean tenerlos, pero no en este momento.
Entonces los dos trabajan para juntar un capital, para vivir mejor y para cuando por fin lleguen los niños tengan algo más que ofrecer. Entonces este tipo de parejas comienzan a tener hijos pues pasado un poquito los 35 años y antes de los 40 por el reloj biológico de las mujeres. Bueno, también existen y cada vez comienzan a darse un poco más. Son tipos de consumidores diferentes, ¿sí? Es muy parecido el consumo a los DINCs, salvo que cuando tengan hijos van a cambiar sus hábitos de consumo. Lo veremos más adelante, quizá en otra sesión. Tenemos también el single y el OP. OP significa one parent. O sea, están los solteros, independientes y divorciados con hijos. Personas sin una pareja estable que vive en ciudades grandes y tiene estudios superiores. Es decir, es una persona preparada, es una persona con un trabajo que le da para vivir bien, pero en realidad no hay una pareja estable, no hay una pareja permanentemente. Entonces, sus gustos, sus consumos, pues van a ser en función de las necesidades de esta misma persona. No tiene que consultar con nadie sus hábitos de compra. Tenemos unos que en español se dice bobos, ¿verdad? Pero pues son también las iniciales en inglés de burgues and bohemian, ¿sí? Algo así como burgueses y bohemios. Son personas maduras, con muy alto poder adquisitivo, consumen productos muy exclusivos o de lujo, han triunfado profesionalmente, pero presumen de un espíritu insumiso. Hoy es muy común en la Ciudad de México, por ejemplo, encontrar este tipo de bobos, insisto, bobos por las siglas, no porque estemos calificando, burgues and bohemian, o sea, burgueses y bohemios, que pues caminan por las calles de la colonia Condesa, ¿verdad?, con sandalias, con pantalón de mezclilla, con quizá un suéter, sombrero, pudiera ser, pero tratando de aparentar ser muy casual, ser muy ligero en la forma de vestir, no tomarse la vida tan formal, aunque su ropa, sus sandalias, sus sombreros sean de marca, ¿sí? Bueno, tratan de aparentar lo que económicamente no son, con ropas que superan un costo económico para la mayoría de las personas. También tenemos los geeks o los techies, son los tecnoadictos, los que constantemente están en busca de tecnología y compran aparatos que uno no sabe para qué sirven, pero que ellos necesitan para sentirse mejor. Siempre están alimentando su computadora de programas, tienen computadoras con 2 o 3 pantallas en sus lugares o de trabajo o de estudio, ¿sí? Y les encanta estar buscando tecnología y saberse los trucos de tecnología y van adelante sobre lo que hay en el mercado. Son los que antes de que aparezca un producto ya saben cuándo viene, ya saben de qué se tratan, ya saben cómo se utiliza y están constantemente alimentándose de productos tecnológicos. Para concluir, volvamos al punto de partida. El consumidor puede ser emocional o puede ser racional. Y aquí les voy a contar unas historias, unas 2 historias para concluir con esta parte del tipo de consumidor. ¿Cuándo somos emocionales? Fíjense que yo siempre había dicho que un consumidor racional se vuelve racional en el momento que su poder adquisitivo ya no le alcanza, que su poder adquisitivo, o más bien va a comprar algo que le va a doler en su bolsillo, le va a doler en su economía, le va a doler en su calidad de vida. Lo que me puede doler a mí puede no dolerle a otra persona, o al revés. A lo mejor una persona puede, para esa persona puede ser un gasto tremendo comprar un auto compacto, y para mí no serlo. Pero para mí puede ser un gasto tremendo tener un condominio en una zona residencial de lujo y para otra persona no serlo. Incluso tiene hasta 2 o 3 condominios así. Entonces, ¿qué es lo que nos vuelve racional? Aquello que vamos a comprar que afecta nuestra calidad de vida, que afecta nuestro bolsillo, que tenemos que pensar y hacer números. Ahora bien, ¿qué es lo emocional? Aquello que podemos adquirir sin remordimiento de conciencia, aun cuando cueste caro. Por ejemplo, hablábamos de los geeks, los que están constantemente buscando la tecnología. ¿Qué pasa con ellos?
Ellos no les importa cuánto cuesta un producto si saben que su computadora va a ser más eficiente, si va a tener rápido acceso a internet, si va a hacer cosas que ninguna otra computadora va a hacer, si va a tener un programa que muy pocos tienen en el país. No importa lo que cueste, lo va a buscar, lo va a conseguir y lo va a adoptar, a pesar de que el costo sea mucho. Fíjense aquí cómo, dependiendo del tipo de consumidor, podemos ser racionales o emocionales en diferentes cosas. Por ejemplo, yo podría ser muy racional a la hora de comprar un celular si este cuesta 10,000 pesos. Un geek, aunque no tenga el dinero suficiente, si considera que lo vale y que es importante para su conocimiento tecnológico, va a buscar la manera de obtenerlo. Hará un trabajo especial, trabajará sábados y domingos, dormirá una sola hora hasta que lo adquiere. Para una persona de otro tipo de consumo, como puedo ser yo no lo haría. A lo mejor no me gasto 10,000 pesos en un celular, pero hay personas que, teniendo menos capacidad económica, sí lo haría. Ahí está la diferencia entre lo emocional o lo racional. O bien, voy a poner otro ejemplo, un ejemplo de un anillo de bodas. Va el muchacho entusiasmado y de un anillo, y la chica, así como no queriendo la cosa, le dijo, pues yo quisiera un anillo de tal y tales características, y cuando va a la joyería el anillo le cuesta 15,000 pesos. Y es un cuate que gana 5, ¿verdad? O sea, 3 meses de su sueldo. Pero es tal la emoción, tal el sueño, tal la aspiración de ver a su novia ilusionada con ese anillo, que no le va a importar dárselo, ¿sí? Que no le va a importar hacer un esfuerzo y regalarlo. Es ahí justamente en donde entran las emociones. Entonces, como podemos ver, existen consumidores racionales y existen consumidores emocionales. No tiene que ver la edad, no tiene que ver el nivel socioeconómico, no tiene que ver la clase social, no tiene que ver la cultura, tiene que ver más con la personalidad de cada individuo. Aunque pertenezca a grupos similares, ¿sí? Los conocimientos, el aprendizaje previo, la memoria, la van a utilizar de manera diferente a la hora de adquirir un producto. ¿Por qué razón? Porque somos humanos, y un humano no es exactamente igual a otro. Entonces, estos son los diferentes tipos de consumidores que nos encontramos. Yo empecé diciendo que en mercadotecnia percepción es realidad, y normalmente hago una experiencia que ahorita no puedo hacer porque no tengo una moneda, y lo que usualmente hago es muestro una moneda de 10 pesos con el águila hacia ustedes y les pregunto, ¿qué estás viendo aquí? Y van a decir, pues que ven el águila, y así se los pregunto a muchas personas, y entonces les digo, ¿va su calificación en juego de que sí hay un águila? Y la mayoría obviamente dice, sí, es un águila. Y entonces yo giro la moneda y enseño el sol, y entonces le digo, pues no hay un águila, hay un sol. ¿Cuál es la situación? Es percepción. Ustedes solamente pueden ver, nosotros, yo también, solamente una parte de la situación, una cara de una cosa, pero no puedo ver las dos caras al mismo tiempo. Si yo pongo aquí la marca de este marcador, válgame la redundancia, ¿verdad? Ustedes en este sentido lo están viendo perfectamente bien. Desde el lado donde yo lo estoy viendo, está de cabeza. Los puntos de vista de un mismo objeto son diferentes, aunque sea el mismo objeto. Voy a girarlo lentamente y verán cómo este que están ustedes viendo bien, en el momento que llegue a mi cara, a mis ojos, va a estar de cabeza, y el que yo tenía de cabeza, ustedes lo están viendo perfectamente bien. Voy a girar ahora en este sentido el marcador y verán cómo estaba viendo yo la marca de este marcador, válgame la redundancia. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las percepciones. Yo puedo percibir una cosa y estar equivocado, pero en mercadotecnia la percepción es realidad. Si yo percibo que algo está mal, seguramente me voy a convencer de que está mal. Si yo percibo que tal cosa es demasiado dulce, porque así lo percibo, va a ser demasiado dulce. No va a haber un razonamiento que me convenza de que no es más dulce una cosa que otra. ¿Por qué pongo este ejemplo? Pepsi-Cola y Coca-Cola. Los que consumen Coca-Cola, ¿sí?, su argumento es que la Pepsi es más dulce. Pues resulta
que en pruebas de mercado las dos tienen el mismo contenido de azúcar. La percepción de que es más dulce es por el color de las etiquetas. Más adelante vamos a ver cómo los colores influyen en nuestros procedimientos, en nuestros procesos de compra. Y entonces vamos a ver cómo un color me puede dar una sensación o una percepción de algo. Por ejemplo, si yo pongo un café en una taza azul celeste, porque ya se hizo, puedo percibirlo insípido. Si la pongo en un amarillo, hasta sin sabor. Pero si la pongo en una taza roja, el mismo café, yo puedo decir, ¡ay, qué rico está este café! Los colores también juegan. Lo vamos a ver más adelante y se los estoy comentando ahorita para que vayamos viendo qué hermoso, qué fantástico es el mundo del consumidor y nos vamos a entender mejor nosotros como consumidores. Por mi parte, el día de hoy es todo. Hagan sus actividades de aprendizaje, seguimos a sus órdenes y espero verlos muy pronto por esta misma estación, este mismo canal, esta misma cámara, y que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Hasta pronto.